Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, una relación marcada por el conflicto familiar que lo cambió todo. ¿Qué pasó entre Esla y la madre de Halil? En las últimas horas, una impactante revelación ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha dejado a todos hablando. Esla Turkoglu, conocida por su papel en varias exitosas producciones televisivas, rompió su silencio sobre una situación que llevaba años guardando en secreto. Por primera vez, habló abiertamente de su relación con Halil İbrahim Ceylan y cómo esta conexión sentimental la llevó a distanciarse de su propia familia y de la familia de él. Todo comenzó cuando Esla y Halil se conocieron durante las grabaciones de una popular serie. La química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera del set. Los rumores sobre una relación amorosa crecieron día a día, y aunque en un principio ambos se mantuvieron en silencio, las apariciones públicas y los gestos entre ellos hablaban por sí solos. Sin embargo, lo que parecía ser una historia romántica de cuento de hadas escondía tensiones y conflictos familiares que pocos imaginaban. En una reciente entrevista exclusiva, Esla reveló lo que realmente sucedió detrás de cámaras. Desde el principio, sentí que no era bienvenida por su madre. Había una energía muy negativa y yo no entendía por qué. Intenté muchas veces acercarme, pero siempre recibía rechazo. Según Esla, la madre de Halil nunca aceptó su relación. Ella tenía otra visión para su hijo. No encajaba en sus planes. Me veía como una amenaza y eso fue destruyendo todo poco a poco, confesó con una expresión visiblemente dolida. Pero la parte más sorprendente de la historia vino después. Esla aseguró que estos conflictos afectaron profundamente la relación de Halil con su propia familia. Él se encontraba en medio de una batalla emocional. Por un lado, estaba su madre, su familia, y por otro lado estaba yo. Le pedí que tomara una decisión porque no podíamos seguir viviendo con tanta tensión, explicó. La decisión de Halil fue rotunda, eligió a Esla. Desde entonces, el actor cortó comunicación con su familia y no ha vuelto a tener contacto con ellos. Fue muy difícil para él. Lo vi llorar muchas veces. Pero entendió que si queríamos tener una vida juntos, debía tomar distancia de lo que nos hacía daño, afirmó Esla. En otra parte de la conversación, la actriz compartió momentos muy personales que vivieron juntos durante esta etapa tan delicada. Pasamos muchas noches hablando de lo que estaba pasando. Le dije claramente, no quiero que sufras más. Pero tampoco quiero que sigas en contacto con personas que no nos aceptan. Necesitamos paz. Halil, conmovido por las palabras de Esla, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. No fue solo el alejamiento físico de su familia, sino también un proceso emocional que lo obligó a redefinir quién era y lo que realmente quería. Perder a tu familia es como perder una parte de ti. Pero a veces hay que dejar ir lo que te hace daño, incluso si te duele, expresó en una entrevista posterior. Con el paso del tiempo, la pareja intentó construir una vida lejos de los escándalos, pero el peso del pasado no dejaba de perseguirlos. La prensa, los fans, incluso colegas del medio artístico, seguían cuestionando su relación y alimentando rumores. Algunos los apoyaban, mientras que otros los criticaban abiertamente. Nos convertimos en el blanco de muchas habladurías. Decían que yo lo había manipulado, que había destruido su familia, y eso me rompía por dentro, confesó Esla entre lágrimas. A pesar de todo, Esla y Halil intentaron mantenerse unidos. Buscaron terapia de pareja, hicieron viajes juntos para desconectarse del entorno tóxico y enfocarse en su amor. La gente cree que el amor lo puede todo, pero también necesita trabajo, compromiso, y sobre todo, sanación. Nosotros tuvimos que aprender a sanar juntos, dijo Halil en una de las pocas veces que habló del tema en público.
Uno de los momentos más difíciles fue cuando, en medio de toda esta tensión, Esla perdió un proyecto importante. Se rumorea que la madre de Alil, usando su influencia en ciertos círculos conservadores, habría hablado mal de la actriz, boicoteando discretamente su participación en una nueva producción. Aunque nunca se confirmó oficialmente, varios medios recogieron estas especulaciones. Sentí que estaba pagando un precio muy alto por amar a alguien, declaró Esla en tono resignado. Pero no todo fue oscuridad. A raíz de tanto dolor, Esla y Alil encontraron una nueva forma de expresarse, a través del arte. Ambos comenzaron a colaborar en pequeños proyectos independientes, alejados de las grandes cadenas televisivas, pero llenos de significado para ellos. Creamos una obra de teatro basada en nuestra historia, aunque sin decirlo directamente. Fue nuestra manera de liberarnos, comentó Alil. El tiempo pasó, y aunque las heridas siguen presentes, hoy en día Esla y Alil han encontrado cierta estabilidad. No se han casado oficialmente, pero viven juntos en una casa alejada del centro de Estambul, rodeados de naturaleza y silencio. Aprendimos que a veces hay que construir un mundo propio, lejos del ruido y de las expectativas ajenas, expresó Esla. Respecto a la posibilidad de una reconciliación con la familia de Alil, ambos se muestran escépticos pero no totalmente cerrados. El perdón es un camino largo. No sabemos si algún día ocurrirá, pero si pasa, será porque nace del corazón, no por obligación, explicó él. En sus redes sociales, Esla ha empezado a compartir mensajes más personales, algunos llenos de nostalgia, otros de esperanza. En una de sus últimas publicaciones, escribió, a veces, la familia se elige. Y a veces, amar también significa perder. Pero lo volvería a hacer, porque amarte fue lo más real que viví. Mientras tanto, el público sigue atento a cada paso que da esta pareja marcada por el drama, el amor y la valentía de enfrentarse a todo por estar juntos. En un mundo donde las apariencias suelen pesar más que la verdad, la historia de Esla y Alil se convierte en un testimonio crudo y sincero de los desafíos que puede enfrentar una relación cuando el amor no es suficiente. Pero tampoco se rinde. Y aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, una cosa está clara, no se trató solo de una historia de amor entre dos actores. Fue una revolución emocional que les cambió la vida, les rompió en 1000 pedazos y, al mismo tiempo, los reconstruyó. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario con su opinión sobre esta historia y compartir el video si les ha gustado. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias del mundo de las celebridades.